antes de hacer las grutas, tuve la suerte también, esa que lo nombró ya Alicia, esa fugaz, que fue una especie de meteorito que pasó por Uruguay, que fue ese gran arquitecto Richard Newton, que para variar era vienés. Toda esta parte mental que tanto me ha marcado en mi vida, siempre viene de esos lugares. Son austríacos, son vieneses, están en Praga, esa zona central de Europa ha creado un mundo riquísimo de Freud para adelante. Todo eso en la Facultad de Arquitectura del Uruguay y en general las facultades del mundo, la que yo conozco que no ha negado eso es Stanford, creo que eran las pocas que yo conozco de Estados Unidos que le dan importancia a la mente, han olvidado la mente, y por eso esos arquitectos que crean hoy, hombres de metro cuadrado, porque incluso usamos más el metraje. Si hiciéramos negocio tendríamos que hablar de metros cúbicos. Estos son metros cúbicos, no metros cuadrados. Metro cuadrado es un plano de tela. Entonces toda esa parte mental fue importante en mi vida, y en ese momento recala Neutra. Pasó como un meteorito por la facultad, tuve 10 minutos porque era un arquitecto oligarca. Y Neutra nos dio una cátedra, yo ya sentía esto que estoy haciendo hoy, y estudié su libro después, que se llama El realismo biológico. Neutra vivía con sus habitantes en Estados Unidos. Vivía 30, 40 días cuando tenía que hacerle a una pareja la obra. Un hacedor de poca obra, un maestro, y también singular. Entonces Neutra, que yo no sigo sus líneas y demás, porque la cultura occidental nos ha hecho muy duros, muy pitagóricos, muy euclidianos, muy taylorizados, pero Neutra es uno de esos genios que me ha marcado en mi vida profesional y que lo sigo leyendo incluso hoy. En esa locura estudiantil, que tenemos grandes problemas, cuando yo desarrollé la iglesia tuve un gran inconveniente para recibirme, porque con la iglesia en la facultad uno se recibe como se llama la carpeta, que es donde van las técnicas, y yo entré porque quería entrar a un taller troquista, pero que era un excelente ordenador de territorio, que se llamó, creo que está vivo, Justino Serralte, un gran docente, pero totalmente un hombre de Bauhaus, un hombre euclidiano, y yo ya empezaba con mis curvas, y tuve que desarrollarme en la carpeta en ese taller con la iglesia, que ya era toda curva. Tuve grandes problemas para poder recibirme, pero no cambié una sola curva. Y Serralte tuvo que aceptar mi proyecto, que ya había sido juzgado y tenía 9 puntos sobre 10, así que no me lo podía cambiar, pero me complicaron mucho la vida. Es decir, las personas metidas en un sistema, sea cual sea el sistema, perturban, y sobre todo los docentes no deben hacerlo, porque al estudiante hay que motivarlo, que cree, y no encasillarlo. Por eso yo no soy docente, porque no tengo esa capacidad, esa amplitud que hay que poseer, porque tengo una línea muy directa y hay otras cosas que no las comprendo y no las tolero tampoco, así que no lo juzgo como arquitecto, pero sí como docente. Y en ese instante, siendo estudiante, pasa un meteorito por Uruguay. Ese sí que fue un meteorito, un gran escultor, quizás el escultor más grande que tuvo la península ibérica en el siglo pasado, Oteiza. El maestro Oteiza, maestro de Irún, que yo tuve la enorme suerte de conocerlo, porque vino a protestar porque había perdido un concurso de un tal Valle Ordóñez. Él me contaba, el maestro, tenía 55 años, había que decirle maestro, si no, no contestaba, y le dije: maestro, ¿qué edad tiene usted? Y me dijo: Flores, 25. Un hombre sin humor. Yo tenía un pequeño estudio de decoraciones, me acuerdo, con José Rey y Jorge Terra. Estamos ahí con el Toba Gutiérrez, que después me lo mataron, en fin, una historia muy larga, lleva todo esto. He tenido mucha vereda en mi vida. Y no entendía lo que me dijo. Y me dijo: ¿sabe por qué tengo 25 años? Porque aún no he cumplido con lo que yo quiero ser como escultor, y además porque no tengo hijos, y los hijos son biológicamente los que nos hacen crecer. Yo me doy cuenta que soy abuelo cuando veo a mis nietos y cuando me veo en el espejo.
pero si no, no me daría cuenta. Ese maestro lo conocí porque vino a pelear por Valle y me decía que él recibió en su estudio un concurso internacional de un tal Valle Ordóñez. Dijo, sudamericano, caudillos, tiene una muy mala imagen Sudamérica en ese momento de nosotros, pero reiteradamente lo vio y un día lo empezó a leer y se enamoró de la persona de Valle Ordóñez. Hicieron un proyecto colosal, que yo lo vi, lo tengo, incluso me estudié hoy, con un gran arquitecto catalán, Puig, y perdieron con un proyecto reaccionario, italiano, académico, que Pacheco, en aquel momento César Valle, que era el jurado político, ese hombre vino a discutir, qué enseñanza me dio, vino a discutir a Sudamérica por qué había perdido. Y hasta que no le dieron la explicación no se fue. Tuvimos 6 meses con él. ¿Y por qué tuve la suerte? Porque Maneco Flores, mi primo hermano en ese momento, lo mantenía en su casa y después yo lo tuve un tiempo en mi casa, que yo vivía solo porque mis padres estaban en el interior, y tuve un maestro colosal para mí personalmente, y la Facultad de Arquitectura no lo escuchó. Es decir, han pasado maestros enormes por mi tierra, y son meteoritos que pasaron, pero algunos los gozamos. Y Oteiza fue de esos que me enseñó lo que uno tiene ya adentro, pero es bueno que alguien se lo riegue, que hay que vivir de los principios. Y que a diferencia de lo dice Ortega y Gasset, que yo soy yo y mi circunstancia, hoy estamos leyendo a Dyer, este gran neurólogo norteamericano, y que me enseña que yo soy yo y la circunstancia que yo creo, no lo que Gasset me decía, que entonces la culpa la tiene mamá o papá si me pasa algo, la culpa la tengo yo si no logro lo que quiero. Eso lo vi reflejado en Oteiza, sin enseñármelo teóricamente, era la vida de un principista. Así que he tenido, como ustedes verán, grandes maestros. Hasta que un día me recibo, porque tenía que recibirme, que era mi destino. Y entre los encargos que tengo, había hecho algunas obras importantes para algunos. Me encargan las grutas, que no es la gruta Punta Ballena, como se le conoce, es un complejo turístico, que ahora vamos a ver un poco más la maqueta, que era una obra en principio revolucionaria para la época, porque se estaba uniendo en ese momento el turismo, que comenzaban a hacer, estoy hablando de 1966, 67, las compañías de navegación, esta es la gruta, yo ya trabajaba con las maquetas. Esta es la gruta, que era muy chiquitita. La gruta era esto nomás. Toda esta vuelta que vieron para atrás, todo eso fueron miles y miles de metros cúbicos de roca que sacamos a cielo cerrado, un trabajo de minería. Esta es una obra ambiental, señores. La piscina se llenaba sola con las mareas. Caía el agua y el agua se iba sola por las rocas. Y siempre había agua. No hubo cloro. Lo mismo la gruta. Esta obra vivió 12 o 3 años y el gobierno uruguayo de la época, militar, con arquitectos civiles, no militares, la declararon antiambiental, perturbadora para la sociedad porque el turismo era corrupción, era pérdida de cultura. Violaban a nuestras mujeres. Los turistas son muy peligrosos, sobre todo los argentinos que llegaban en ese momento, ¿verdad? Y esta obra que me la destruyeron, con esta obra Francia me llevó a vivir con ellos. Y tuvimos que decir con mi mujer volvernos porque nos invitaron a quedarnos. ¿En qué año fue ese? 68, 1968. Cuando inauguramos la obra, que es un detalle interesante que les voy a contar, esta obra se iba a inaugurar el 31 de diciembre del 68 y el presidente Pacheco Areco la inauguraba. Quien me llevó a hacer esta obra fue el hombre que trajo el arquitecto Bonet al Uruguay. Le ofrecieron este trabajo a Bonet, que vivía en España, y no le interesó. Se fue muy enojado el Uruguay, el arquitecto Bonet, no quiso volver más al Uruguay. Entonces esa misma compañía, que era Punta Ballena Sociedad Anónima, presidida por un correntino colosal, el doctor Roque García,
me encarga la obra a mí, lo cual fue para mí un espaldarazo enorme, porque no era fácil suplir al arquitecto Bonet, unos grandes arquitectos de España. La inaugurábamos, la hicimos en pocos meses, el 31 de diciembre del 68 y el 24 de diciembre, otra cosa íntima, pero no estoy violando a nadie, don Roque me dice que la sociedad no tenía dinero para pagar el final de la obra. Acá trabajaban dinamiteros. Los hombres dinamitas son hombres pesados. Don Alfredo Villa, me acuerdo, que era uno de ellos. Habíamos puesto, no sé, miles de cartuchos para conseguir. Además fue una obra con una enorme cantidad de problemas. Carlitos Páez, mi amigo, me la quiso parar porque decía que era de él, la gruta, porque tiene un terreno arriba. Entonces abajo era de él. Sí, es cierto lo que cuento. Es cierto. Esta es la UAT. Todo esto lo que usamos son miles y miles de metros cúbicos que sacamos de ahí adentro. Esta es la primera pista de acrílico que se hizo en el país. Lo hicimos con mi gran amigo Alfredo Valdés. Acá están parientes de Alfredo. Sí, color naranja. ¿Te acordás? Había cientos de vatios ahí abajo. ¿Y qué pasaba? La gruta la tuve que hacer para abajo porque la roca es una roca sedentaria, muy liviana, y el ingeniero que dirigía las obras conmigo me dijo, arquitecto, tenemos que irnos para abajo, más para arriba no, porque me está faltando el manto. Se nos puede derrumbar todo. Nunca había, yo ya veía Carlitos Páez. Habíamos hecho un gran aljibe con la obra, ¿no? Pero a medida que me iba para abajo, se me metía el agua al océano. Bueno, ahí se el río La Plata, pero ya es. La napa freática subía. Y nosotros bajábamos. ¿Y yo qué hacía con esto? Los inversores se habían metido miles de dólares a decirle que tengo la gruta llena de agua. Tuvimos unos ingenieros colosales, uno de ellos chileno, fantástico, un ingeniero chileno colosal, y un hidráulico brutal, uruguayo, que también se fue. Que ya me ha venido el nombre en cualquier momento. Me crucé con él en los viajes míos en Toronto, que está de profesor en Toronto. O'Farrell, ingeniero O'Farrell. 2 bombas funcionaban automáticamente cada vez que subía la napa freática y sacábamos el agua de la freática y la tirábamos para afuera. En caso de faltar las bombas, había disyuntores que inmediatamente cortaban la energía y ningún turista quedaba electrocutado. Mirá que los uruguayos no siempre quisimos los turistas, ¿eh?